Buenas amigos, yo no puedo creer la manipulación que hacen ciertos periodistas y ciertos periódicos y que engañan a la gente de esta manera. Hoy me he escuchado la mañanera de la señora Claudia Sheinbaum y han dado un mensaje muy importante, sobre todo hacia la juventud. Ojo, con lo que ha pasado en el rancho Izaguirre. A esos jóvenes que son engañados, no solo jóvenes, sino también mayores, adultos, que son engañados a través de las redes sociales, el mensaje que ha dado el gobierno de México es excelente. Mire que a mí no me gusta este tipo de gobierno que habla muy light hacia los delincuentes. A mí me gusta el que gobierna, que se exprese como una persona contundente hacia todas estas mafias que no dejan vivir a la población. Es el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que habla muy light, habla muy despacito y parece como que no le importara lo que le está pasando a su gente. Pero sin embargo, hay que reconocer y no hay que ser tan cerrados de que lo que ha hecho aquí es algo muy importante para su país, que no están de brazos cruzados. Han capturado al cabecilla de lo que pasó en el rancho Izaguirre. Yo les voy a poner dos videos. Uno, señor que comenta lo que ha sucedido, cómo lo capturaron y el cuidado que tienen que tener los muchachos jóvenes cuando ven ciertos mensajes en internet. Es muy importante los muchachos jóvenes que lean esto, que presten atención y no caigan en las redes de estos mafiosos. Y después, a continuación, vamos a escuchar, porque no quiero interrumpir, porque es muy interesante esto, lo que pasó realmente en el rancho Izaguirre. Y ahí voy con lo que comenzaba al principio del video, con la manipulación de los medios de prensa. Uno no sabe a quién creer. Confunden a la gente y lo confunden a propósito, porque realmente no se sabe lo que está pasando. Y a esos periodistas que mienten, habrían que meterlos todos presos. Vamos a escuchar a este señor al principio y después a ese periodista que cuenta lo que realmente vio ahí, todo lo que hicieron y todo lo que realmente pasó con las madres que están buscando a sus hijos desaparecidos. Que eso sí, es doloroso. Es jugar con esa gente. Están jugando con las pobres personas que perdieron a sus hijos. Y por eso mismo digo, este gobierno o cualquier otro gobierno de cualquier país, a esos personajes que solo con tener, por tener o querer tener vistas en sus periódicos o en sus notas, se inventan una información que es negativa, que es totalmente falsa, o es agrandada o es engañosa. Vamos directo, no corto, son unos cuantos minutos, pero quédense hasta el final porque es realmente interesante lo que pasó hoy en la mañanera desde allí, desde México, mientras escuchan aquí El Salvador. Mira, cuando fue la última vez, no, la penúltima vez. Vamos a escucharlos. Ahora sí, Omar. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. En representación del Gabinete de Seguridad y por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, informo lo siguiente. En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla el fortalecimiento de las acciones de coordinación, inteligencia e investigación, el pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevó a cabo personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y personal de investigación de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior fue resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, en seguimiento a las actividades delictivas que realizaban integrantes de esta organización criminal para mantener su presencia en varios puntos de la región. Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N., alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal.
De acuerdo con la información obtenida, esta persona, identificada como comandante Lastra, era responsable del reclutamiento para el cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teochitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. contaba con un grupo de colaboradores dedicado al proceso de reclutamiento, el cual tenía las siguientes características. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Los trabajos de inteligencia permitieron conocer que José Gregorio también es identificado como el autor intelectual de la privación ilegal de la libertad de 2 estudiantes universitarios en junio del 2024. Asimismo, se tiene conocimiento que el 10 de marzo del presente año se reunió con Gonzalo N. en Puerto Vallarta, Jalisco, donde recibió la orden de terminar las actividades de adiestramiento. Posteriormente se ocultó en el municipio de Tala, Jalisco, para finalmente trasladarse a la Ciudad de México y tratar de ocultarse en la capital. De esta manera, se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en las inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Coajimalpa, donde fue detenido en compañía de Abril N., de 43 años. Cabe mencionar que, derivado de los trabajos de análisis y seguimiento, el área de investigación y patrullaje cibernético de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda y análisis de perfiles en redes sociales relacionado con el reclutamiento de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, lo que permitió dar de baja 39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas. Esta revisión a distintas plataformas continúa, así como la solicitud de baja de muchas páginas más. De septiembre del 2024 a la fecha, han sido detenidas 49 personas relacionadas con las actividades de reclutamiento, destacando entre ellas a José Gregorio N., líder de estas operaciones. Estas acciones representan un avance significativo en el esclarecimiento de los acontecimientos ocurridos en el Rancho Izaguirre, en Teochitlán, Jalisco. Esta detención aportará elementos esenciales en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República. El Gabinete de Seguridad continuará con las investigaciones y las acciones operativas para detener a los responsables de estos hechos y llevar a la justicia a las víctimas y familias que han sido afectadas por estos grupos criminales. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. ¿Por dónde empezamos? A ver aquí. Buenos días, Presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Antes de iniciar mi planteamiento, porque quiero compartirle un poco de lo que vimos en el Rancho Izaguirre, me gustaría externar en este foro mi solidaridad a las madres buscadoras. No hay actividad más respetable y honorable en este país en estos momentos como esa. Dicho lo anterior, hay que hablar, Presidenta, de la manipulación mediática. Porque así como lo que no se nombra no existe, lo que se nombra se debe de sustentar. Y a mí me parece interesante que los medios de comunicación de este país plantearan la idea de que el ingreso de reporteros a la zona efectivamente constituyera de alguna forma alguna alteración o modificación a la escena. Pero
favorablemente omitieron que antes de llegar el grupo de reporteros al rancho, hubieron 2 medios de comunicación que tuvieron un trato privilegiado y que pudieron tener acceso anticipado: Televisa y Latinos. Esto con la venia de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Eventualmente, después de que estos 2 medios se desalojaron, los medios de comunicación restantes pudieron entrar, tanto tradicionales, corporativos y digitales. Es una información que merece saber el pueblo de México. Segundo, lograron entrar 3 grupos distintos: elementos de la Fiscalía, periodistas y madres buscadoras. Es falso que las madres no pudieran haber ingresado. De hecho, fueron de las primeras que ingresaron y las imágenes que se vieron en redes sociales en Resistencia pertenecían a otro grupo que de igual manera llegó de manera tarde. Tercero, ¿qué había justamente en el rancho Izaguirre? En Reporteros MX documentamos varios impactos de bala, algunos enfrente de la valla metálica y otros que nos resultaron más interesantes al fondo de una construcción en donde en una pared se nota cómo hay impactos de bala resanados con cemento recién fresco. En esta pared, Presidenta, se encontraba una especie de líquido amarillo escurrido, seco. Si uno compara este líquido, varios puntitos amarillos que escurrían, se parecen bastante al resultado de lo que lanzan estos proyectiles de paintball o de gotcha. Es decir, esa pared se utilizaba, entre otras cosas, para disparar. También en el rancho se encontraban neumáticos, obstáculos, agarraderas, entre otras cosas, para someter a quienes se encontraban ahí a un entrenamiento exhaustivo. También decir, Presidenta, que varios medios de comunicación se comportaron de manera brutal en la ética y en el rigor periodístico. Muchos de ellos aprovecharon la anarquía y el libertinaje del lugar para agarrar tierra y ponérselos en los pantalones, para asegurar que en la toma se viera como algunos reporteros y reporteras se veían sucios y darle más dramatismo a la imagen. Cuando se habla de un campo de exterminio y se viene con una idea preconcebida, entonces se vuelve un hecho incontrovertible decir lo contrario. El primer medio de comunicación que utilizó el término campo de exterminio fue el Reforma. Si uno analiza las declaraciones de las madres buscadoras a través de sus redes sociales con las primeras denuncias, ellas nunca utilizaron el término campo de exterminio. De modo que cuando se utiliza este término, Presidenta, y aquí valdría la pena abrir otro debate que pocas veces se toca, es la banalización del Holocausto. Utilizar el Holocausto, una de las mayores tragedias de la humanidad, para hacerlo en un contraste con fines políticos, no solamente es vil, es un recurso que últimamente se está utilizando más en México y usted lo sabe perfectamente bien porque fue víctima en una portada de la revista Siempre de esta banalización del nazismo. De tal modo que si uno viene con esa idea preconcebida del campo de exterminio, para empezar, como politólogo puedo decirle que para que existan condiciones para que algo sea llamado un campo de exterminio, número 1, debe de estar auspiciado por el Estado, por el gobierno. Así como las cámaras de gas de Hitler fueron financiadas con el régimen alemán y operadas por su gobierno, para ser llamado de esa manera debería de haberse utilizado recursos públicos, elementos públicos, ya sea del gobierno federal, estatal o local. De tal manera que de tratarse de un privado ilegal no es correcto ni ético llamarlo así. Presidenta, los medios de comunicación, ante la revelación que hace el día de hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estoy seguro que estarán bastante interesados ya en analizar lo visto el fin de semana con lo que se va a contrastar con la información que acaba de proporcionar el gobierno federal. Mi pregunta es, Presidenta, ¿cómo moralizar a los medios de comunicación? ¿Cómo separar de manera efectiva esta búsqueda legítima de ayudar a las madres buscadoras sin que se contamine con la podredumbre editorial que se siembra en los medios de comunicación? Gracias, Presidente. La verdad, me interesa mucho que quienes nos escuchan, quienes nos ven, oigan sus… ¿Qué vieron ahí? Sus relatos. Tú estuviste ahí en el… ¿Por qué no
antes de hablar de... ¿Qué vieron ahí? ¿Por qué no nos vuelves a platicar? ¿Qué viste tú ahí, en este lugar? Desorden por parte de los protocolos. Nadie, absolutamente nadie tenía un liderazgo de algún elemento para poder guiarse. Habían banderines que decían evidencias no tocar y todo el mundo pasaba sin ningún tipo de problema. Un desaseo por parte de las autoridades a la hora del ingreso. Como le mencionaba justamente esta Pero en el construcción, lugar, ¿qué había en el lugar? no mucho. Nos encontraron, por ejemplo, estas prendas y zapatos. Tengo entendido que por la adquisición de evidencia de parte de la Fiscalía, no había mucho, presidente. Estaba vacío. A ver, vamos a escuchar a más y ahora contestamos todas juntas, si les parece. Y una gran felicitación al gobierno de México por haber encontrado a estos delincuentes. Métalos en la cárcel de por vida. Y a los muchachos jóvenes no se fíen de nada. Y a los mayores también. No se dejen comer la cabeza por estos mentirosos. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Chao.